bien ha habido algunas excelentes películas de terror que se han estrenado en la última década y que han asustado a los espectadores, es justo decir que el género de terror en su forma moderna puede ser bastante irregular. Sin embargo, a principios del siglo XX se estrenaron ciertas películas que asustaron enormemente a los espectadores debido a sus tramas extrañas, cinematografía experimental y actuaciones innovadoras del elenco. Además de esto, todas estas películas salieron antes del año 1940, cuando el género de terror tenía solo unas pocas décadas de existencia y los espectadores no estaban acostumbrados a ver este tipo de imágenes. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí tienes 10 películas sumamente inquietantes de principios del siglo XX. Número 1 es The Peanut Vendor 1933. The Peanut Vendor fue un cortometraje experimental de animación dirigido por Dave Fleischer. Presenta una marioneta cantando una versión en inglés de la canción de amor cubana que también se llama The Peanut Vendor. Aunque es bastante alegre por naturaleza y tiene un ambiente lo suficientemente feliz, el hecho de que sea una animación probablemente significa que estaba dirigida a niños, ya que la mayoría de las animaciones en los años 30 se creaban para un público más joven. Debido a los movimientos rígidos y torpes de la marioneta y a sus ojos grandes que ocupan la mayor parte de su cara, es justo decir que aterrorizó a su público objetivo, ya que la mayoría de las personas estaban acostumbradas a ver personajes como Mickey Mouse o las Silly Symphonies, que ya se habían establecido para 1933. Aunque no tuvo un gran éxito cuando se estrenó originalmente, con el tiempo ha sido elogiado por su naturaleza experimental, y, aunque esta marioneta es algo aterradora, la obra en general es bastante encantadora y entretenida. El número 2 es Una página de locura, 1926. Una página de locura fue una película muda dirigida por Tanosuke Kinogase. La trama de la película ya es bastante perturbadora, ya que se centra en un hombre que abusó tanto de su esposa que ella terminó en un manicomio. Después de que la culpa lo consume durante un tiempo, el hombre decide convertirse en conserje del manicomio para intentar liberarla. Por esto vemos de primera mano el funcionamiento interno del manicomio y podemos notar que es un lugar bastante perturbador. Tanto así que el hombre comienza a sufrir sus propios crisis mentales. La película presenta una serie de escenas inquietantes que realmente aterrorizaron al público y Una página de locura ha sido catalogada como una de las mejores películas de terror de principios del siglo XX. Después de una breve exhibición en cines en Japón, en realidad se perdió durante 45 años hasta que finalmente fue encontrada. Alrededor de un tercio de la película sigue desaparecido, pero se relanzó una versión de 60 minutos con banda sonora, y es justo decir que la obra ha resistido la prueba del tiempo, ya que sigue siendo una película bastante aterradora. El número 3 es Tierra sin pan, de 1933. Tierra sin pan fue un cortometraje documental español dirigido por Luis Buñuel. Se centraba en las Hurdes, una zona montañosa que rodeaba el pueblo de La Alberca. Debido a lo remoto de la zona, el pueblo enfrentaba muchos problemas graves, desde enfermedades hasta una pobreza extrema. El documental muestra al espectador esta zona a través de una serie de tomas sombrías y oscuras que muestran a los habitantes con harapos, y también presenta a numerosos huérfanos que deambulaban por las calles y se las arreglaban por sí mismos. Sin embargo, el proyecto fue considerado más como una parodia de los documentales que otra cosa, burlándose del tono serio de otros documentales que trataban el mismo tema. Esto llevó a bastante controversia, ya que significaba que varias tomas fueron escenificadas y actuadas, lo que también puso en duda la autenticidad de la información presentada. También cabe señalar que los habitantes de las Hurdes estaban trabajando arduamente para crear una imagen nueva y más positiva de su zona, y esta película definitivamente no ayudó con eso. El documental fue tan controvertido cuando se estrenó que en realidad fue prohibido en España durante 3 años, pero eventualmente volvió a circular en 1936. Si bien fue una buena parodia de los documentales exagerados de la época, parte de la controversia fue justificada, ya que el director realmente mató a 2 animales durante el rodaje de la película, y la obra fue considerada una tergiversación del área, llena de información falsa. El número 4 es The Dancing Pig, de 1907. El cerdo bailarín es un cortometraje creado por la productora francesa Pathé Frères, que en realidad se volvió bastante viral en los últimos años debido a su naturaleza inquietante. Pero no fue hecho para ser inquietante. En realidad, solo era una rutina de music hall que mostraba a un cerdo tratando de bailar con una dama que continuamente rechaza al animal hasta que finalmente ella desviste al cerdo hasta dejarlo en ropa interior. Después de esto, empiezan a bailar juntos, pero el cerdo parece bastante deprimido por el hecho de que la mujer se está burlando de él. La premisa es obviamente bastante surrealista, pero los primeros minutos de esta pieza en realidad no son tan inquietantes,
excepto quizá por un par de escenas que son más extrañas que otras. El verdadero factor inquietante que tiene esta película llega al final, cuando vemos una serie de tomas en primer plano en las que el cerdo hace caras extrañas mientras muestra los dientes a la cámara. No está claro por qué estas tomas se dejaron en la película, pero no es tan sorprendente que se haya convertido en una de las escenas más comentadas de la película. El número 5 es Freaks de 1932. Freaks fue un largometraje dirigida por Todd Browning. Debido a que había dirigido el exitosísimo Drácula un año antes, a Browning le dieron un presupuesto considerable y libertad artística para hacer lo que quisiera con su siguiente película. Él decidió hacer una película basada en sus propias experiencias personales. A los 16 años se unió a un circo ambulante y conoció a muchos artistas diferentes de todo tipo y tamaño a lo largo de ese tiempo. Esto lo llevó a crear Freaks, una película que protagonizaba un elenco de artistas de circo que tenían una variedad de discapacidades y deformidades diferentes. Esto va desde hermanas siamesas, un hombre que nació sin extremidades, hasta el hombre que es famoso por ser conocido por el apodo Pinhead. Aunque la película tenía algunas escenas aterradoras y espeluznantes, en realidad era muy reflexiva y de mente abierta para su época. Los llamados fenómenos eran retratados como personas honorables y amables, y los antagonistas en la película en realidad eran dos personas que no tenían deformidades. Este cambio de roles y la forma en que se retrató a los miembros del elenco generó una gran controversia. La película original en realidad fue reducida a 2/3 de su duración original, de 90 minutos a alrededor de 1 hora, debido a su naturaleza impactante. Además de esto, los críticos de la época la destrozaron, y los espectadores quedaron tan impactados por lo que veían que la película terminó perdiendo alrededor de $160,000, lo que equivale a aproximadamente $2 millones hoy en día. Pero aunque Fenómenos terminó siendo una de las películas menos exitosas de Browning, también resistió la prueba del tiempo y se convirtió en un clásico de culto muy celebrado. Eso es bastante influyente en la cultura popular, siendo referenciado en programas como Los Simpson y South Park, y también siendo una fuente importante de inspiración para la 4ª temporada de American Horror Story. Pero lo más importante es que, en esencia, Fenómenos es una buena película de terror que presenta algunas escenas destacadas que siguen siendo bastante aterradoras hoy en día. El número 6 es L'Inferno de 1900. 11. L'Inferno es una película muda italiana creada por 3 directores diferentes y es conocida por ser el primer largometraje de Italia. Fue una adaptación libre de la Divina Comedia de Dante Alighieri y recibió elogios tanto de la crítica como del público. Sin embargo, la historia de Dante es un relato que presenta tanto tortura como muerte y tiene partes que se desarrollan en el infierno, así que no es sorprendente que la película tenga varias escenas perturbadoras. Aunque hay una variedad de imágenes inquietantes en la obra, una que destacó para la mayoría de los espectadores fue una escena al final donde Satanás se come a un ser humano mientras mira intensamente a la cámara. Aunque la escena hoy en día parece un poco anticuada, estos efectos visuales fueron innovadores a principios del siglo XX y las audiencias de hace 100 años nunca habían visto algo así. De hecho, los disfraces, el maquillaje y la estética en general se consideraron adelantados a su época y fueron una gran influencia para futuras películas de terror. Número 7. Un chien andalú, 1929. Un chien andalú fue un cortometraje surrealista y mudo que fue creado por Luis Buñuel y Salvador Dalí. Debido a su naturaleza surrealista, la película no tiene una trama coherente y en su lugar permite que el espectador forme su propia interpretación. El proyecto tiene una serie de escenas extrañas, inquietantes y perturbadoras que sorprendieron a los espectadores, pero la secuencia que más los asustó fue la del principio de la obra. Presenta a un hombre afilando una navaja con calma, luego lo vemos abrir el ojo de una mujer mientras ella mira fijamente a la cámara. Después de esto procede a cortarle el ojo. La escena se convirtió en un gran ejemplo de cómo usar correctamente los efectos prácticos en una película y se estudia en universidades de todo el mundo. También aterrorizó a su audiencia inicial e incluso algunas personas creyeron que era real debido a lo rápido que sucedió. Ahora podemos decir que el ojo no pertenece a una mujer, sino a un ternero que había muerto poco antes de que se realizara la producción de esta película. Aunque esta escena fue fácilmente la secuencia más famosa de toda la película, hay muchas otras escenas que tuvieron efectos aterradores para sorprender a la audiencia.
8. El caso Valdemar, 1936. El caso Valdemar o El caso Valdemar es un cortometraje italiano que fue dirigido por Gianni Apelli y Ubaldo Magnaghi. Es una adaptación de una historia publicada en 1845 que fue escrita por Edgar Allan Poe. La historia se centra en un doctor que intenta hipnotizar a un hombre moribundo con la esperanza de salvarlo. Sin embargo, esta técnica no funciona y termina matando al hombre de una manera lenta y dolorosa. La película captura esto muy bien, y hay varias escenas inquietantes y perturbadoras en las que vemos al hombre desangrarse y convertirse en un esqueleto. Los efectos visuales son excelentes y, para ser una película hecha en los años 30, es sorprendentemente sangriento. El proceso en el que el hombre moribundo se convierte en un esqueleto marchito dura alrededor de 2 minutos y durante este tiempo vemos tanto el rostro destrozado del hombre como la reacción de las personas en la habitación, hasta que finalmente no vemos nada más que calavera y huesos. Es justo decir que sorprendió a la pequeña audiencia a la que se le mostró, pero hizo justicia a la historia original y también estuvo bastante adelantada a su época en cuanto a maquillaje y efectos prácticos. El número 9 es Auxilio de 1924. Auxilio, que significa help en inglés. Es una película francesa muda de 1924 dirigida por Abel Gance. La historia se centra en nuestro personaje principal, Max, quien está pasando su luna de miel en un pequeño pueblo francés cuando oye hablar de un castillo que, según los rumores, está embrujado. El dueño del castillo apuesta con Max que no puede pasar una hora en su edificio sin gritar pidiendo ayuda. Max acepta esta apuesta y entra al lugar. A Max le toma solo unos minutos darse cuenta de que este castillo realmente está embrujado, y a partir de aquí se nos presentan una serie de escenas extrañas y espeluznantes. Es un gran ejemplo de cómo se realizaban de manera eficiente las escenas paranormales a principios del siglo XX, ya que vemos varias figuras extrañas, animales que aparecen al azar y cosas que se mueven solas. Las imágenes más espeluznantes aparecen al final. Max está a solo 5 minutos de ganar la apuesta cuando recibe una llamada de su esposa, quien está en pánico porque un monstruo extraño está a punto de atacarla. Luego vemos a Max derrumbarse al darse cuenta de que no puede salvarla. Hay un giro en el final que no voy a revelar, pero de todos modos recomiendo ver la pieza completa solo por los efectos visuales y prácticos. Y eso es todo por este video, espero que lo hayas disfrutado y si fue así, no olvides darle like. Hago listas inquietantes como esta cada sábado, así que si quieres suscribirte puedes hacerlo. También dejaré mi Instagram, Facebook y Twitter en la descripción por si quieres seguirme por allá. Pero como dije, eso es todo por ahora. Como siempre, hasta la próxima.